Buen día, vamos a ir avanzando, pero vamos a esperar que se unan un par de compañeros más. También vamos a ir abriendo los documentos, ¿no? Ya hemos terminado con el tema de los ilícitos y también hemos dado el examen hasta ahí. Y bueno, de, en lo general están bien los exámenes. Y bueno, hay gente hay algunas personas que al momento también ya han aprobado, pero eh, bueno, más allá de la nota, se trata de seguir aprendiendo, ¿no? Vamos a ir ingresando a la descripción de cada uno de los impuestos que están, bueno, los más importantes, ¿no? Que están vigentes en este momento en Bolivia, de su tratamiento jurídico, de eso se trata la tributación en Bolivia, y lo que nos falta, que es los impuestos vigentes, y el último tema, que es la impugnación, ¿no? Cómo se, ¿no? O sea, qué derechos, qué actos puede realizar el contribuyente para tratar de modificar, dejar sin efecto las resoluciones de las admisiones firmes, ¿verdad? Resolución determinativa o sancionatoria. Ahora, cuando hablamos de la tributación en Bolivia, aquí estamos adscritos como agentes económicos dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Al mencionar la tributación interna anterior de un país en una determinada época, y principalmente en el caso boliviano, a los impuestos a cargo del gobierno central, porque como hemos ido viendo, no en mérito a las autonomías existen otros niveles de gobierno que también pueden crear, modificar o extinguir tributos, ¿no? Entonces, también son parte, ¿verdad? Pero no son parte de la tributación dentro de no tienen relación con la administración central, sino solamente para el mantenimiento y la continuidad de la administración, ¿no? Entonces, esa tributación interna, ¿verdad? Está resumida, no tan resumida, pero está aquí presente en la ley 843 del sistema tributario boliviano, ¿no? En su contenido encontramos todos los impuestos vigentes de dominio nacional, como el valor agregado, que está el ERC-IVA, ¿verdad? Después está el impuesto a los privados de las empresas, luego está el impuesto a las transferencias, el impuesto a los hidrocarburos, el impuesto a las propiedades de bienes automotores, que ahora es de dominio municipal, su reglamento, ¿no? Y bueno, otros impuestos más específicos, y el ID, el impuesto a las transacciones, ¿no? Entonces, y otro que era transitorio, ¿verdad? Que era para cambiar de régimen. Entonces, esa es nuestra tributación interna, ¿no? Ahora, y otros tributos que sí, el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, el pago con la de la convención, que ya habíamos señalado en eso, y los demás tributos que no son impuestos propiamente dichos, como patentes, regalías y, ¿qué se llama? Contribuciones especiales. Ahora, en Bolivia, el nuevo modelo de Estado concebido por la Constitución Política, que está vigente de 2009, lo define como un Estado descentralizado y con autonomías, y a partir de ello se modifica el sistema tributario en el que se introduce o se involucra el concepto de autonomía en esta materia tributaria, otorgando potestades tributarias o atribuciones de ejercicio de poder tributario a los distintos niveles de gobierno para crear, modificar o extinguir tributos. Es así que la Constitución misma y la ley clasifican y definen cuáles son clasifican los impuestos de manera territorial, ¿no? Con un ámbito de aplicación nacional, departamental, municipal, e incluso de las unidades territoriales indígenas, ¿no? Originarias campesinas, que pueden tener ingresos, pero no crear impuestos. El, todos estos impuestos de los diferentes niveles de gobierno tienen que ser creados por leyes que son emitidas por sus diferentes órganos legislativos, llámese Asamblea Legislativa Plurinacional, Asamblea Legislativa Departamental o Consejo Municipal, ¿no? Que van a tener la facultad de crear, modificar o extinguir tributos con alcance municipal, departamental o nacional respectivamente. Entonces, esta clasificación, como ya hemos visto en anteriores lecciones, no otorga la Constitución Política del Estado con departamentales y municipales. Los nacionales no serán aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional Departamental, ¿no? Y eso que ya habíamos revisado en la Constitución varias veces, ¿no? Ahora, competencias tributarias dentro del marco autonómico o dentro de nuestra organización política particular de Bolivia, que se basa en las autonomías, ¿no? La Constitución Política del Estado establece diferentes niveles de gobierno con las siguientes competencias, ¿no? Le otorga a nivel central la competencia de crear impuestos nacionales, tasas y contribuciones de dominio del nivel central. A los departamentales, la creación de administración de impuestos de propio, pero con un ámbito territorial mucho más limitado. Ahora, como señala aquí, las autonomías indígenas, originarias y campesinas tienen asignada la competencia de crear y administrar tasas, patentes y contribuciones especiales en el ámbito de cuál es la regla entre estos diferentes impuestos. Que bueno, eh, el gobierno o sí, bueno, la administración central, ¿verdad? Está en prisión de varios impuestos y otros se han sido cedidos al gobierno departamental, al gobierno municipal, y se les ha dado también la atribución de crear unos nuevos impuestos, pero con la regla de que un impuesto departamental no puede repetir ni puede tener un hecho generador análogo al impuesto nacional ni al municipal. Lo propio del impuesto municipal, un impuesto municipal o de uno departamental. Y deberíamos decir lo propio a nivel central, ¿verdad? Porque si mérito esta atribución que se ha cedido a los departamentos y las municipalidades, se crea un nuevo impuesto municipal o departamental, entonces el Estado central no podría repetir algo análogo, ¿verdad? No podría establecer un impuesto con un hecho generador análogo al que ya está creado por los departamentos o las municipalidades. Y podemos hacer algo. Observamos de que, bueno, en las noticias se ha ido viendo de que el nuevo gobierno ha anunciado un impuesto a la riqueza, ¿verdad? Dice, para los que tengan más de 5 millones de bolivianos en su patrimonio, o tal vez para los que tengan más de 1 millón de dólares, de 2 millones de dólares, no importa, ¿verdad? Lo importante es que
tenemos que saber muy bien qué es el patrimonio. El patrimonio está constituido por bienes, ¿verdad? Por dinero, por bienes sujetos al registro, bienes muebles y también deudas, ¿no? Entonces, el, ellos dicen, ya vamos a tomar el patrimonio, ¿no? ¿Ve? El patrimonio van a sumar tu casa, más tu auto, más tus cuentas del banco, y si eso llega al monto mínimo, digamos, que va a ser la base imponible, entonces vas a pagar impuestos. ¿Pero por qué vas a pagar impuestos? Por tu patrimonio. ¿Y eso qué se llama? Propiedad, ¿verdad? Es un impuesto a la propiedad que ya está siendo cobrado. Por si acaso, el municipio no te cobra impuesto a la propiedad por bien inmueble cada año. Y no te cobra también el municipio impuesto a tu auto o a tu moto, ¿verdad? ¿No? Entonces vas a pagar un impuesto a la propiedad doble, ¿verdad? Un impuesto a la propiedad sobre otro impuesto a la propiedad, pero solamente que va a tener carácter nacional y el otro carácter es propiedad. No hay otra explicación. Entonces eso sería doble tributación y eso está mal, es extraccionario para el contribuyente. ¿Y hasta cuándo vas a pagar? Si, digamos, llegas a los 5 millones y después de 6 meses de pago ya no tienes, ¿cómo vas a hacer? Vas a tener que demostrar que ya no eres pues, rico, ¿verdad? Ya no eres millonario porque has pagado impuestos. Pero bueno, el punto aquí es que, como establecen las normas, ¿verdad? Y como divide la Constitución en ámbitos territoriales, la tributación o los ingresos, entonces no debería existir pues, este impuesto a la riqueza. No debería existir, de verdad, porque solamente es una fotocopia del impuesto a la propiedad, pero con otro nombre. Doctor, pero ¿y por qué se está Bueno, si aprobando? estamos el, han dicho que van a implementar un impuesto a la riqueza para poder salir de la crisis económica, que van a pagar solamente aquellos, que va a afectar a aquellos que tengan grandes fortunas. Si eso se da, ¿verdad? Claro, pero Están haciendo una doble tributación, pues, porque están repitiendo el impuesto a la propiedad, porque la riqueza, el patrimonio que toman para calcular la riqueza, es pues tu casa, es tu auto, ¿verdad? Esas cosas por las que tú ya estás pagando impuestos cada año. Entonces, eso está mal de parte sería una mala medida fiscal, una mala política fiscal de parte del gobierno, ¿no? Y algunos dirán, los que no tenemos ese patrimonio, tal vez pensamos, ya, pues, que económicamente, no piensas llegar a tener lo más que puedas. De verdad, no piensas tener así, no piensas tener 5 millones de bolivianos, no quieres tener una casa y un auto, esos 5 millones de bolivianos tal vez. Y plata para alguna emergencia en tu cuenta, y por eso vas a pagar impuestos, otro impuesto más, ¿no? Y que ya estás pagando, todavía fuera un hecho generador que todavía no está, es nuevo y no está legislado, pero ya está, la propiedad ya se paga, ya es un hecho imponible, ya es un hecho generador la propiedad. Pero le van a decir, impuesto al patrimonio o a la riqueza, le van a poner sobreones. Pero también ha dicho el gobierno, y va a ser progresivo. ¿Qué quiere decir progresivo? De aquí a un año ya no va a ser 5 millones de bolivianos, de aquí a un año va a ser para los que tengan dos, y después va a ser para el que tenga uno, y después va a ser para el que tenga $100,000 o $80,000. Y vamos a acabar pagando todos, ¿verdad? Porque ya nadie va a, al momento que nos cobren a nosotros los salarios, van a decir, si a mí me cobran, que le cobren a ellos también. Pues. Y ahí todos en la misma olla fritos pagando impuestos por lo que ya pagamos impuestos. ¿No? Pero esa es solamente una observación. Así que debería haber políticas fiscales un poco más, menos exaccionarias, creo. Ahora, en cuanto a los antecedentes, porque sin impuestos no hay Estado que se mantenga. Y si hemos sido primero una república independiente y todo, hemos necesitado pues también de tributación, ¿verdad? Y como ya hemos visto, primero se han mantenido los impuestos de régimen de la colonia y luego hemos ido creando nuestros propios impuestos para poder solventar la actividad del Estado, de la república, ¿no? Y bueno, ya casi en nuestra época, podríamos decir en el presente, ¿verdad? En la 385, porque en 1986 es la norma, este anterior sistema contemplaba muchos impuestos, contemplaba más de 100 impuestos que eran, bueno, eran pequeños impuestos que alcanzaban a todas las actividades. Pero, y el razonamiento de la administración era que cuanto más impuestos, más número de impuestos, más recaudación iban a recibir. Pero el contribuyente no sabía pues ni qué impuesto tenía que pagar, ni qué fecha, ni qué formulario, ni qué régimen le correspondía. Bueno, había tantos impuestos. Y en contrapartida, la administración tributaria no sabía qué impuesto iba a fiscalizar o a controlar. Eran tantos impuestos. ¿Y qué pasaba? Había una anarquía tributaria. ¿No? Te escribías y no pagabas nunca porque lo más seguro era que nunca te iban a fiscalizar. Entonces, tenía que cambiar el razonamiento de la administración y el número de pequeños impuestos se ha reducido solamente a 6 impuestos fijos y un impuesto transitorio para aquellos que tengan deuda del anterior régimen y tengan que pasar indudablemente al nuevo régimen. No le vamos a perdonar, ¿verdad? Le vamos a decir, por lo menos vengan a pagar 1.000 pesos y no van a tener deuda que deban 1 millón. ¿No? Entonces, eso era para pasar al nuevo régimen. Y luego ha venido este nuevo régimen que ha puesto estos 6 impuestos que han reemplazado a más de 100 impuestos, pero que abarcan a todas las manifestaciones de las actividades económicas y del patrimonio, ¿no? Como es el IVA, que es el impuesto al consumo, el IUE, que es el impuesto a las utilidades, el RSIVA, que es el impuesto a los ingresos de los dependientes, ¿no? El ICE, ¿no? Para los que compren bienes suntuosos, y para las salidas al exterior, ¿no? Se han ido creando. Y así están ya grabadas todas las actividades, todas las demostraciones del patrimonio o de la riqueza, ¿no? Sin la necesidad de establecer un impuesto a la riqueza propiamente dicho. ¿No? Porque viajas, porque tienes plata, ¿no? Porque tienes patrimonio, viajas por avión al exterior y pagas tu impuesto. Ahora, bueno, hemos visto esto, ¿verdad? Esta situación impositiva originó la urgente necesidad de modificación en vigencia la nueva reforma tributaria que ahora está en vigencia, ¿no? Y que, bueno, se está pidiendo que se realice una reforma profunda al Código Tributario y a la Ley 843 para contextualizarla al presente, ¿verdad? Porque la Ley 843 del 86 ya son pues 35 años, podríamos decir relativamente nuevo, ¿verdad? Porque es del 2003, entonces tiene 17 años, ¿no?
las actividades económicas y las relaciones jurídicas que derivan de estas actividades siempre están en constante actualización y progreso y modificación. Entonces, a la par tiene también que avanzar las normas tributarias. Esta ley contaba con 6 impuestos, como les digo, permanentes y uno transitorio, ¿verdad? El IVA, impuesto al valor agregado, que es impuesto al consumo, la RSIVA, renta presunta de las empresas, o IRPE, que se ha convertido en el IUE, en el impuesto a las utilidades de las empresas, el impuesto a la renta presunta de los propietarios de bienes, que se ha convertido en el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y bienes y vehículos automotores administrados por los municipios, y el impuesto a las transacciones, o el IT, suntuosos que sean dañinos para la salud, y el impuesto especial a la regularización impositiva en el nuevo régimen, ¿no? Que es el que está vigente ahora desde el 86. Ese es un perdonazo pues, tributario, ¿verdad? Porque les han dicho, ya vengan a pagar tanto y ya no van a tener deuda tributaria, ¿verdad? Se va a perdonar tanto el tributo emitido como la multa por incumplimiento, el interés, el mantenimiento del valor, perdonan la sanción, la multa por incumplimiento debe formar, y el interés, porque el mantenimiento del valor no se toca, y el tributo emitido menos, así que, ¿dónde está el perdonazo ahí, no? Reducción de sanciones se debería llamar y listo. Y bueno, uno va creyendo que le perdonan la vida, ¿verdad? Y paga hasta lo que no debería pagar, hasta que estén a veces prescritas, ¿no? Pero, bueno, se decía, ahora, con posterioridad a estos 6 impuestos, no se ha creado el impuesto a la transmisión gratuita de bienes y el impuesto a las salidas aéreas al exterior, que es el ISAE, y este es pasado a atención del gobierno departamental. ¿Qué quiere decir? Que si yo recibo un bien inmueble o mueble sujeto a registro de manera gratuita en el formulario número 430. O sea, ¿cuáles son transmisiones gratuitas? Cuando alguien me dona o me deja como legado un bien, o en su caso por una declaratoria de herederos, en el que yo quedé como propietario, ¿verdad? Entonces, indudablemente el derecho propietario de herederos, ¿no? Esta transmisión gratuita genera un impuesto, ¿no? Los anticipos de legítima también. Entonces, eso lo paga el beneficiario. Y por eso algunos, digamos que quieren arreglar las cosas antes de fallecer, ¿no? Otorgan en venta a sus hijos sus bienes en vez de otorgarlo en anticipo de legítimo. Porque cuando lo otorgas con venta, te ahorras 1% del impuesto a la transferencia. Y dos, también te ahorras problemas de que aparezcan pues, hijos que tú no conocías, ¿no? Porque si le das en anticipo de legitimación, siempre están salvando los derechos de terceras personas que puedan aparecer con igual o mejor pretensión que la tuya. Así que bueno, por eso se realizan las ventas en vida a los hijos, como si fuera un anticipo de legítimo de la herencia, pero en realidad no lo es una venta, ¿verdad? Donde va a establecer un precio, va a decir, por el precio libremente convenido de 50.000 bolivianos, pero nunca le vas a dar ni un peso a tu papá, ¿no? Solamente va a estar ahí en la minuta. Ahora, esta ley, la 843, desde 1986 a la fecha, ha sufrido muchas modificaciones, y entre las más importantes están estas que, por ejemplo, la ley 926, que en modificatoria 843, desarrolla el alcance del impuesto a la transmisión gratuita de bienes con especial referencia a la sucesión hereditaria y a los actos de transferencia gratuita de bienes muebles o inmuebles. Entonces, establece específicamente a qué actos, a qué actos se considera como hechos generadores del impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Por lo tanto, el impuesto a las salidas aéreas al exterior por vía aérea del país, de todas las personas residentes, con excepción de los diplomáticos y las personas con estatus similar, o sea, los embajadores, los cónsules, ¿verdad? Y los funcionarios que tienen misiones diplomáticas, o sea, que los funcionarios estén en funciones. Luego la ley 1314 de febrero de 1992, y esto es una modificación en contra del contribuyente, porque modifica la alícuota del IVA y del RSIVA de 10% al 13%, entonces lo eleva. Luego está la ley de número 1606 de 1994, y es en la ley 483. Por ejemplo, incorpora las operaciones de arrendamiento financiero o leasing a las actividades grabadas por el IVA. ¿Qué es el arrendamiento financiero o leasing? Es un contrato por el cual el arrendatario otorga, el arrendador otorga al arrendatario la administración de un bien, es como un alquiler, ¿verdad? Por un canon de alquiler que está estipulado ahí en el contrato, ¿no? Solamente que este contrato de arrendamiento financiero tiene la posibilidad de, pacto por un año, ¿verdad? O dos, el arrendamiento financiero, voy a ir pagando una cuota de alquiler. Y luego cuando acaben estos 2 años voy a poder pagar el saldo para comprarme el bien. Y todas esas cuotas de alquiler van a ser tomadas como pagos a cuenta del monto total, que al final va a ser la compra, ¿verdad? Pero en caso de que no tenga al final del contrato de arrendamiento financiero el dinero para completar el saldo, para ser propietario del bien, entonces todo bueno, no va a haber ningún acto, va a ser tomado como alquiler, nomás por haber administrado y poseído el bien y demás, ¿no? Entonces lo que es este arrendamiento financiero leasing solamente es un contrato de alquiler con opción de compra futura, nada más, ¿no? 4 sí, está grabado. Luego, esta ley también excluye a los sujetos alcanzados por el IVA del régimen complementario al impuesto al valor agregado, ¿no? Porque no puede repetirse el hecho generador en 2 impuestos, no tiene que quedarse solamente. Se reemplaza el impuesto a la renta presunta de las empresas por el impuesto a las utilidades del IRPE por el IUE. Luego, el sector de profesionales independientes que se encuentran alcanzados por el RSIVA, luego pasan a estar alcanzados por el IUE del RSIVA y los lleva al IUE. Entonces ya no pagamos RSI de manera trimestral, sino que los profesionales independientes pagamos IUE de manera anual hasta 120 días finalizada la gestión como plazo máximo, lo que quiere decir 30 de abril. Y por esa razón es que del 25 al 30 de abril van a ver cómo explotan las oficinas de impuestos de gente. Así se instala el impuesto a la propiedad de bienes en reemplazo a la renta presunta de los propietarios. La alícuota del IT se incrementa al 3% y puede ser compensado con el pago efectivo del IUE. Como hemos visto, si pago IUE, entonces voy a tener crédito fiscal para descontar el IT. O tal vez si no se acuerdan, bueno, el crédito fiscal deriva de lo que yo compro con factura, ¿verdad? Y el débito fiscal o lo que yo debo de impuestos deriva de lo que vendo con factura. Compro al final del año en el IUE, después del cálculo voy a ver, sobre mi utilidad me van a cobrar el 25% como impuesto a las utilidades. Este impuesto, ¿verdad? Que se le impone a esta utilidad puede ser rebajado por el crédito fiscal, o sea, por algunas compras.
con factura, ¿no? Y luego, pero esto tiene un límite hasta la mitad, y la mitad del impuesto determinado sí o sí voy a pagar IT, lo que quiere decir que si yo pago en enero, ¿verdad? O, bueno, diríamos que pago en abril, ¿no? Como todo el mundo, el último día de abril, pago 1.000 pesos de IUE, después de que me he descontado mis facturas, todo. Pago 1.000 pesos de IUE. En junio no voy a pagar el IT. De esos 1.000 pesos que he pagado, se va a descontar el monto del IT. Por ejemplo, en junio se ha calculado 100 pesos de IUE, le van a restar 100 del IT, ya no voy a pagar IT. Y así se va a ir restando todos los meses de una gestión el pago que vas a pagar IT, porque vas a haber pagado IUE, ¿no? Pero eso ya es un poco. Ese tienes que revisarlo con un contador porque es una manera especial de llenar el formulario. Y si en una vez tú no declaras tu saldo de IUE, ya se consolida a favor de la administración. Ya no puedes, así que tienes que pagar IT, ¿no? Y eso es una pena para el contribuyente. No, ya nos vamos a quedar ahorita sin tiempo, así que vamos a quedarnos ahí y en 10 minutitos vamos a volver para terminar con esta lección. Y a ver si podemos empezar a ver un poquito de la otra, pero en todo caso, si tienen alguna duda hasta lo que hemos avanzado, si tienen alguna duda o comentario, pues perfecto, todo bien. No, Ahora doctor, sí. está claro. Entonces, perdón, le he escuchado un poquito entrecortado. ¿Se entendió todo bien? Sí, doctor, está claro. Ok, entonces en 10 Doctor, minutitos. Sí, no sé si soy yo solamente la única, pero es que la verdad es que yo le he escuchado toda la clase entrecortado, doctor. eh, bueno, Sí, doctor, no. se escucha un poco entrecortado. mm, el, bueno, al volver a retomar la clase, entonces haremos una pequeña recapitulación de lo que hemos visto hasta aquí, así un poco simplificado, y luego avanzamos, pues bueno, no sabía que estaba Está así, bien, pero doctor. sí, nos volvemos en 10 Sí, minutos. yo pensé que tal vez yo nomás tenía ese problema, pero es que le escuchaba de momentos. Otra vez reconectaba a mi internet, tal vez pensé que era mi problema, pero no. Qué bacán. Bueno, en todo caso, como les digo, vamos a recapitular lo avanzado así de manera más sintética y vamos a ir avanzando. Ojalá que no haya este problema. Y si persiste, entonces me interrumpen nomás por escrito, así de manera verbal, para que podamos hacer otro link al final de cuentas para ver si se soluciona, ¿no? Está bien, doctor, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.